Desde logaligroup.com continuamos con la serie de enseñanzas sobre las vistas CDS Core Data Services en ABAP. Estamos utilizando la herramienta de desarrollo Eclipse con ABAP Development Tools y en esta clase queremos crear una vista con asociación, concepto que nos permite relacionar o vincular las fuentes de datos en las vistas CDS. Lo podemos ver como un inner join y durante la clase de hoy veremos las diferencias entre un inner join y una asociación. Estamos visualizando la carpeta donde tenemos los objetos en Data Definition, las vistas que hemos creado en las clases anteriores. Si aún no ha visto los vídeos y las clases anteriores con la creación de una vista básica, parámetros, conceptos de las instrucciones que hay que utilizar, le recomiendo ver las anteriores clases de esta serie y luego seguir con asociación. Empezamos utilizando el menú contextual que tenemos sobre la carpeta Data Definition. Al pulsar sobre el botón derecho del ratón con New Data Definition empezamos con la creación de la siguiente vista. El nombre ZVCDS03 Association es el nombre que le asignamos con la descripción Association, y con Next seguimos con la elección de la orden de transporte. Seleccionamos la orden de transporte para este desarrollo. Con Next llegamos a la plantillas a utilizar. Con Define View nos quedamos con la primera plantilla y con Finish terminamos la creación de esta plantilla. En la parte superior, en la primera anotación, tenemos que indicar el nombre de la vista que se va a crear en el diccionario de datos. Si utilizamos la misma nomenclatura, por ejemplo, del anterior desarrollo, copiamos y aquí le asignamos el 03, ya que es el tercer CDS que creamos. Utilizamos como fuentes de datos tablas que tenemos en el modelo de los vuelos. SPFly, por ejemplo, es la fuente de datos que utilizamos. Y empezamos después de la fuente y antes de las llaves donde proyectamos los elementos de la vista. Empezamos con la palabra clave Association para indicar que estamos creando o vinculando la fuente SPFly que utilizamos en la selección principal con la siguiente fuente. Por ejemplo, la fuente con to, la palabra clave to, SFlight, donde tenemos los vuelos. Aquí tenemos los vuelos y también las fechas de cada vuelo junto con datos que tienen que ver con país de salida y destino, y también todos los datos relacionados con la planificación de los vuelos. Lo que es importante después de la palabra clave association es indicar la cardinalidad con la fuente de datos que estamos utilizando. Por ejemplo, la tabla SPFly, cómo se relaciona con la fuente SFlight que hemos añadido como asociación. En este caso, si no le indicamos la cardinalidad del sistema, va a tomar como registros existentes ninguno o como mucho un registro en la fuente. Esto sería la representación o la indicación de la asociación entre los corchetes. Le indicamos, por ejemplo, de 0 y 2 puntos a un registro que pueden existir en esta fuente de datos. Si nos interesa indicar de 0 a n, por ejemplo, 0 asterisco, lo mismo tenemos para 1 a n o incluso de 1 a 1 cuando tenemos esta relación. En nuestro caso lo dejamos la primera asociación con la cardinalidad 0 o n, cuando por defecto se añade esta cardinalidad si no lo indicamos explícitamente en la creación del CDS. El siguiente paso es indicar el nombre alias de la asociación. Con S le añadimos y le indicamos este nombre alias. Se recomienda utilizar guión bajo en el primer carácter, y esto ya lo veremos en la siguiente clase cuando hacemos un select a este CDS, el de por qué SAP aconseja y recomienda utilizar guión bajo como primer carácter en la asociación. Por ejemplo, ponemos flight y con on empezamos a realizar la intersección entre las dos fuentes. Utilizamos la fuente SPFly y la fuente SFlight. Como intersección indicamos que SPFly, la fuente principal, a través de la columna CARID se relaciona con igual con el nombre alias de la asociación. Por ejemplo, por la misma columna .carid es igual que un inner join. De momento no visualizamos o no vemos ninguna diferencia con el aspecto de la cardinalidad. Aquí es la primera, podemos decir,
diferencia entre una asociación y un inner join. También tenemos la relación que hacemos en el on a través de la columna con id, el número del vuelo. Añadimos con end una columna nueva, incluso copiamos la misma instrucción que tenemos en la parte superior, reemplazando car id con la columna con id para tener la relación entre las dos tablas, entre SPFly y la asociación de nuestro modelo analítico que estamos creando. También es posible seguir con la asociación no solo un objeto, una relación vinculada con este concepto. También podemos seguir, por ejemplo, association, indicando la cardinalidad que tenemos de 1 a 1 con la tabla donde tenemos los aeropuertos, ya que para cada vuelo coincide un aeropuerto. Ese airport es la tabla de base de datos, la fuente que añadimos. De nuevo, utilizamos para el nombre alias _airports, le ponemos el nombre alias, y con on queremos vincular de nuevo SPFly, por ejemplo, a través de la columna airport from, por ejemplo. También se puede añadir airport to, nos interesa simplemente uno, ya que estamos en una demo, e indicar que esto se relaciona con la asociación que hemos añadido con el ID del aeropuerto, y con esto ya podemos decir que tenemos dos relaciones, dos vinculaciones y dos asociaciones en la vista CDS. ¿Cómo publicamos los elementos de la asociación? Pues simplemente con el nombre que hemos asignado, por ejemplo, y con coma seguimos y también añadimos la siguiente asociación como publicación de los elementos que tenemos en la asociación. Y aparte nos interesa, por ejemplo, de la fuente de datos SPFly, nos interesa publicar car id, para tener también columnas de la primera fuente con id, por ejemplo, y también nos interesa airport from para tenerlo en este modelo. Y si queremos tener otra ordenación de los datos, por ejemplo, lo podemos hacer de esta forma y definir también en la parte superior que las primeras dos columnas forman la clave del modelo que estamos creando. Shift F1 para formatear el código, ya lo tenemos formateado. Se puede terminar la instrucción con punto y coma, no es obligatorio en un CDS, en una vista CDS. Activamos el objeto y queremos visualizar las columnas que proyectamos de la fuente que hemos creado de la vista CDS. Con la tecla F8 podemos ejecutar en el entorno de test de la herramienta Eclipse ABAP Development Tools, o pulsar el botón derecho del ratón sobre la edición del código. Open with Data Preview, obtenemos el mismo resultado donde visualizamos las tres columnas que proyectamos y no visualizamos las columnas que tenemos en la asociación. De hecho, he utilizado la terminología publicar y no proyectar, porque con publicar significa lo siguiente, y aquí empieza la mayor diferencia entre un inner join y una asociación, porque la asociación o las asociaciones que tenemos, los select a las fuentes de datos, se van a realizar en la base de datos cuando se solicita la información. Hemos publicado la información, pero no se ha solicitado esta información. Si volvemos a la ventana donde tenemos la ejecución del CDS, en la parte superior observamos la lista con las asociaciones a través de la flecha disponible junto con las cardinalidades de cada una, y cuando pulsamos sobre una selección ya visualizamos los datos del aeropuerto, por ejemplo, y también los vuelos, flights, que corresponden a LH, en este caso LH porque es Lufthansa, por la clave que se ha seleccionado. Y con esto entendemos lo siguiente: si volvemos, por ejemplo, a pulsar sobre la parte superior de la cabecera para coger los datos que tienen que ver del CDS principal, el primer registro que se selecciona por defecto es LH cuando nosotros no realizamos la selección. Si por ejemplo seleccionamos American Airlines y navegamos a los hijos de los vuelos disponibles para American Airlines, visualizamos cómo el sistema devuelve los vuelos disponibles por el modelo que hemos indicado en la cardinalidad y también los aeropuertos, en este caso el aeropuerto. Lo mismo si volvemos y cambiamos, por ejemplo, LH, seleccionamos LH y para ver los vuelos, pues directamente visualizamos los vuelos que tenemos para esta compañía aérea. Es cuando se van a proyectar, se van a necesitar los datos en la selección realmente,
Observamos que la asociación nos ofrece un avance tecnológico ya que tendremos un alto rendimiento en la ejecución de los modelos, porque si se van a seleccionar solo datos de una asociación y no de las demás, el sistema, el motor de la base de datos HANA solo devuelve o hace el inner join o la intersección, mejor dicho, de esta fuente y no se encarga de realizar las demás intersecciones. En cambio, con un inner join, cuando queremos ver los datos, siempre se va a realizar esta intersección. Con Shift F1 queremos formatear los datos. Esta intersección siempre se va a realizar porque el inner join se realiza siempre. No es como la asociación que es on demand. Cuando se requiere el dato es cuando se devuelven los registros del CDS. Por lo que aquí es la diferencia de tecnología que tenemos entre los dos conceptos de la intersección inner join con la asociación. Para más vídeos de formación en SAP le recomendamos seguirnos en este canal de YouTube, habilitar también las notificaciones y estar pendiente de las novedades tecnológicas del fabricante SAP.